En Jaén de los 80 la mayor actividad de los fines de semana era ir al cine. Hubo salas nuevas y otras que empezaron a cerrar. Por desgracia, se fue extendiendo la tendencia. Casi hasta la extinción. Pero hay una nueva esperanza. Hoy, en nuestro tiempo, vamos al cine. ¡Alonsín! Los Trotatiempos. Trotatiempos vuelve otra vez. Estaba aburrido, nada que hacer, mirando a las paredes, al suelo también. Esto es Los Trotatiempos. Bienvenidos al nuevo programa de los Trotatiempos y hoy vamos a ir al cine de los 80. Porque hoy, por desgracia, los cines en Jaén ya casi no quedan. Así que en los 80 al menos había muchas. Y está con nosotros, pues, Alberto López. Buenas tardes. Y hoy un invitado especial a Carlos Cituno. Buenas tardes. Que vamos a hablar un poquillo de la sala de esa época, de cómo lo pasamos. Vaya. Y cómo cerraron y cuándo abrieron. Un poquillo de la historia de Jaén. Hoy, y también vamos a comentar, pues, el nuevo proyecto de Locral Entertainment sobre cine Alcázar. Lo vamos a dejar para el final, porque es lo importante. Plato fuerte. Así la gente se traga todo el programa. Plato fuerte. Pero puedes echar para adelante también, ¿eh? Sí, no das pistas, no. Bueno, pues empieza por donde tú quieras, Alberto. Yo tengo aquí también muchos datos, pero si tú tienes un orden. No, tampoco tengo un orden así. En Asuán, por ejemplo. O empezamos por el más antiguo, que es el más conocido, el Cervantes, el Teatro Cervantes o el sí. Cine Cervantes. Bueno, que es de lo más Cervantes antiguo. no es el más antiguo, creo, ¿eh? Bueno, cuando era teatro sí, pero antes, desde que es cine, no, había cine anteriores. Por ejemplo, el de Limelia. Claro, porque el Cervantes empezó a hacer cine en los 80. Antes era Bueno, teatro. como cine, claro. A eso es lo que me refiero. Vale. Como cines. Sí. ¿Sabes? Como si pues, se llamaba Cervantes mismo. Venga, pues Cervantes Menores Soriano, que antes era un teatro enorme. Del 1927. Exactamente. Se construyó. Y tuvieron que tirarlo en el 79. O sea, en el 79 es cuando empezó. 72 cuando derribaron. Claro, y en el 79 es cuando lo estrenaron como cine con la película Kramer contra Kramer. Correcto. Película. Suéltame más datos. Pues nada, yo he estado un poco indagando, al margen de nuestra página retro que tenemos, nos gusta mucho hablar de cine antiguo e indagar esto. Y bueno, pues lo que he indagado eso es el Teatro Cervantes, como bien has dicho, se inauguró en el 1927. Se lo quedó la familia, bueno, era de antes, pero la familia Cuevas fue la que se lo quedó en el 1927. Y entonces la familia Cuevas, según este Teatro Cervantes, tuvo la posesión de tres cines más. La misma familia también, en el 1928, abrió el primer cine de verano en Jaén, que fue en la calle San Francisco, no sé si lo conocéis, donde ahora el edificio, una mercería que es La Verdadera. Hombre. Sí. Pues ahí antiguamente eso era un solar, que luego después fue un edificio de correo. Pues en ese solar, allí fue el primer cine de verano que se hizo en Jaén. Y fue a cargo de la familia Cuevas, los mismos dueños que el Teatro Cervantes en su entonces. Luego también fueron propietarios del cine San Carlos. Esa misma familia también en el 63 se quedaron con ese cine. Y ese cine, el nombre de San Carlos, ¿sabéis por lo que fue? Pues San Carlos fue porque uno de sus hijos falleció, el de la familia esta Cueva, y entonces se llamaba Carlos, y entonces por eso le pusieron el cine San Carlos. Que anteriormente ese cine también había sido Cine Iris, Cine España, y luego de vuelta fue otra vez Cine San Carlos hasta la discoteca San Carlos, que ya es la que conocemos. Sí, fue el cine Iris y lo conocían como Iris Pipa. La gente. Iris Park, creo. Iris Park. Pipa. Sí, Pipa. Yo digo, qué curioso. Esto Park. Evidentemente nosotros no lo vimos. No, eso ya es porque en el 62 cuando fue el San Carlos, que cerró en el 68, y en el 80 se abrió como Cine España y cerró en el 84. Entonces, sí, porque los cines cerraban y abrían. Sí. De hecho, el Cervantes, como ha empezado, en el 86 cerró un año. O sea, en el 86 estuvo cerrado el cine. Porque supongo por eso, que habría altibajos, en las salas no.
empezaron también los videoclubs hicieron mucho daño, también porque la gente ya se podía quedar en la casa y con la misma película, pues toda la familia no me ahorraba un pastizal y la Claro, palomita. Mucho, y Y, toda la familia. que yo siempre lo vuelvo a decir, soy un defensor de la sala y de que aquí consumí palomitas, porque los cines sacan dinero del ambiguo. Pues de la bebida y de las palomitas, porque la distribuidora se saca un porcentaje altísimo de la película, así que normalmente el primer fin de semana es un 90%, y si es un pelotazo a lo mejor el 100%, ¿eh? Porque, claro, las cines tienen que vivir de algo y viven de eso. De hecho, si quieres bajar el precio de la entrada o lo que sea, las distribuidoras ya te piden porcentaje del ambiguo. Sí, sí. El trueque que tienen. Vale, tú bájalo, pero ahora me meto yo en el ambiguo. Claro, que Que al final una cosa por la otra, ¿no? Claro. si ellos quieren ganar siempre lo mismo, ¿sabes? Ellos quieren decir, por persona que va a la sala, me tengo que sacar tanto. Y si la entrada está a 7 pavos, pues yo me tengo que sacar, evidentemente, 6,30. Que será que al principio va bajando a medida de que dejas la película más semanas. A lo mejor en la cuarta semana un 50%. Pero claro, ya son 4 semanas que ya no va tanta gente, que ya tiene otra, ya no está atractiva, ya no tiene ese marketing. Hace mucho daño, ¿sabes? Yo siempre diré que esa forma que tiene la distribuidora de vender el producto no es la más conveniente, pero y la gente no lo sabe, la gente cree que el cine se hace de oro. Dice, si eso es como, hombre, a 7 pavos la entrada, 8 Claro. o 9 que vale en el Kinépolis o 9,90, estos se hacen de oro. Claro. Sí, de oro. Se hace de oro. Así que pues pasaba esto y que en esta época pues los cines cerraban mucho. El Cervantes estuvo cerrado y volvió a abrir, evidentemente, pero que estuvo abierto espérate, que lo tengo por aquí, hasta el 2009, que fue cerrado, que fue su última película fue Águila Roja. Fíjate. Porque además decía el dueño que es que no había ni 300 personas a la semana. Claro. Es que era insostenible. Claro. ¿Sabes? Porque ya no solamente en los márgenes, es que la gente no iba al cine. Ya en el 2010. Es que Internet hizo mucho daño, lo que pasa. Yo no creo que sea hackeo. Internet. Sí. No. Hay un porcentaje de clientes que son fijos al cine, pero es como al teatro, como a los conciertos o lo que sea. Hay un porcentaje que es fijo, pero el porcentaje que llena los bolsillos y que hace recaudación son los que llegan nuevos, los que no tienen esa afluencia. Y claro, con la llegada de lo que tú dices de los videoclubs o con la llegada de Internet, estamos en España que nos gusta todo gratis, entonces eso hizo mucho boom. También es cierto que muchas veces los precios de la entrada estaban descompensados con la calidad de la sala. Hombre, Claro, eso- había gente que prefería coger el coche, irse a un centro comercial o irse a Granada por ese mismo precio o un poquitín más, que la mayoría de las veces era el doble, también hay que decirlo, y ver una película en una sala, pues A ver, cierto es que lo que condiciones. ofrece. son muchos factores. Son muchos factores, no es uno solo, porque claro, yo en mi casa con un 4K, en la comodidad de mi sofá, ¿sabes? con la bebida gratis, como quien dice, Claro. pues claro, eso es difícil de competir, pero sí, si ofrece una sala grande, donde estoy cómodo, donde el sonido es espectacular, pues merece la pena hacer ese gasto. Y claro, también tenemos que tener en cuenta que los dueños de la sala no tienen dinero no tienen tanto beneficio como para poder reinvertir en su negocio. Claro. Yo tengo que cambiar un montón de asientos, un montón de sonido, una pantalla mejor, cosa que en el Cervantes se hizo. Ujú. Que Cervantes, unos años antes de cerrar, se había invertido en un nuevo proyector, en una nueva pantalla, buenísima, con un sulfato de plata para que brillaba, que no veas, cambiaron los asientos, o sea, hicieron unos años anteriores, el grupo Noriega, creo que lo tenía de última. Si no Una me buena equivoco. reforma. No, hicieron, no sé, no. bueno, pues hicieron una reforma muy considerable en la sala y también en la caza, que aprovecharon y pusieron ya el Dolby Surround, o sea, hicieron, pero eso soltaron. Fue en el 96 lo de Eso la fue en el casa. 96, o sea, unos años antes, es decir, que tampoco, ¿sabes? Y, Hombre, lo bueno que tenía Cervantes, que era un sitio que era muy bueno, que estaba en el centro. sí, pues claro, que Estaba en el volaba ahí centro y era andando. una sala grande. Yo la última película gorda que se nos de gente esperando fue la amenaza fantasma. La amenaza fantasma, había cola. El episodio 1. Sí, había Qué colas que desperdicio. llegaban al día. Desperdicio de cola. Llegaban al día, tío, ¿sabes? Es que o sea, daban toda la vuelta, tío. Una pasada de qué color había. Yo las dos últimas que vi allí en el Cervantes fueron El Caballero Oscuro
Ajá. y Malditos Bastardos. Y con Malditos Bastardos ya sabíamos que estaba sentenciado al cine. O sea, que la gente ya iba a despedirse del Cervantes buscando una película... Yo iba al Cervantes todas las semanas. Incluso a veces me veía la película de nuevo que me había visto la semana anterior. ¿Sabes? Porque yo que iba muchísimo al Cervantes. ¿Cuál fue la primera peli que viste, Rafa? Eh, En tu vida, en el cine. ¿En qué cine? En el cine de Animelia. En el de Arimelia, en el cine de Arimelia. Tú es que tienes más años que el campo. Tengo recién cumplidos 48. Y antes de tirar el cine de Animelia, reformarlo, que fue en el 80 y tanto. El cine de Emilia no lo recuerdo. O sea, ahora decimos qué año se cambió. No recuerdo. Lo Y tengo soy por un aquí. poquito mayor que tú, pero yo no El recuerdo. Animelia lo reformaron en el 80. En el 80 Por dejó mi de ser zona. cine. Esa, la última película que en el 80, que yo tenía 4 añitos, pues me la vi. Además, yo recuerdo que fue El Zorro, me llamó mucho la atención y se me quedó ahí marcado. Porque además era un cine que tenía como anfiteatro, así como. Claro. Y yo me acuerdo que estuvimos en una sala de arriba. Y me llevó mi abuela y mi abuela Carmen y mi madre. Luisa, un saludo que nunca me escucha, pero ahí está. Y a mí me han dicho que debajo del cine o del teatro, del cine de Alimelia, Sí. había como unos recreativos, ¿puede ser? No Me sé. habían dicho que había como una, no sé si eso habéis oído o algo. Yo sé que se gente entraba al mayor revés. Se ha dicho entraba, que se entraba por la calle maestra. Se entraba por la calle maestra. Efectivamente, Ah, por la eso calle sí. maestra decía que en vez de ir al cine, que bajaba abajo y que había como unos recreativos, pero no como recreativos como No. nosotros conocimos, de máquina arcade, ¿no? De mesa de pinball. Ah, porque de lo que ping-pong, había antiguamente era el de- casino. Sí. Algo había ahí Eso, abajo. El casino y abajo se comunica con los asuntos sociales. Me lo han Eso, dicho a mí a gente mayor, que justo abajo la- había ahí recreativos. Pues Pero yo claro, creo no que como lo sería conocemos. es lo de que es Con el arcade. casino antiguo. Pues podría Y ser. habría salas y había cosas. A lo mejor había Entonces tenía como doble uso, cine, casino. Claro. todo ese manzana era el antiguo casino. Y eso era Era el privado casino o lo está- gestionaba. Ahora el casino está en la calle Cerón. Sí, pero esa es la entrada de por abajo. Es decir, todo eso se comunica. O sea, todo eso es el mismo edificio en realidad. Que vamos distintas salas. La biblioteca también pertenece a. Sí, el mismo edificio. Y la Salón calle- Mudéjar La calle también. Mudéjar, exactamente. Mudéjar. Todo ese trozo es el mismo edificio. Creo que la calle Bernardo López, que se entra Sí. por ahí al patrimonio. También todo eso es el mismo edificio. Yo me acuerdo que con las cortinas, esto ya prescrito, ¿vale? Con cortina de- No sé si eran las cortinas o los telones del Darimelia antiguo, se hicieron los faldones de las cruces de mayo de Era infantil, además. sí, de la calle maestra. O sea, nos metíamos por ahí en plan vándalos en los cines abandonados y todo eso, y nos metíamos en el Darimelia y con las cortinas que eran de terciopelo, me acuerdo, de verde, así, brillo. se hicieron los faldones de las cruces de mayo. Muy espesa, porque claro, para el sonido tiene que ser. Ahora nos hemos enterado quién fue el que se llevó. Hay más cosas. Hay más cosas. Sí, pues así es. Vamos, estamos ya mezclando un poquito Sí, el cine, pero bueno. vamos bien. ¿Qué más decir del Cervantes? Poco más, que es el que más echa en falta, desde luego. Sí, hombre, es que fue el teatro, Claro. es que era un emblema de Jaén. Es que era uno de los edificios más importantes del siglo XX que hubo en Jaén, que fue el Teatro Cervantes. Era precioso, vamos. Yo he visto fotos, he visto algunos estudios, algunas maquetas que Como el hay, teatro era precioso, y era una maravilla, pero eso estaba que fue se un caía. crimen. No, pero se caía. Pero bueno, si hubiera restaurado, si hubiera reformado. Pero la reforma es que supuso un montón de edificios que le sacaron mucho dinero, o sea, de apartamentos, o sea, sacaron ahí 3 bloques ahí porque están mezclados de apartamentos y pisos que Lo que ganaron pasa, dinero. claro, ahí las inmobiliarias pues estaban pegando fuerte Eso fue y era un solar pues muy goloso. Tú sabes, esto es una anécdota que hay del cine Cervantes. ¿Tú sabes quién es la gente que compraba más palomitas del cine Cervantes? ¿Qué? Los vecinos. ¿Ah, sí? Los Pero vecinos no. le entraba por Sí. la escalera Yo y nos sé. lo decía uno de los Tía, ¿o qué? de los que llevaba el ambigú. Dice, cuando subía el olor de las palomitas por la escalera, como tenían acceso, bajaban y les compraban palomitas a los del cine Por ese Cervantes. acceso me han colado muchas veces porque el operador de Cine Cervantes en los años 80 era mi vecino Santiago. Y como hemos criado, dice, y entonces pues nos entraba por el edificio, se da al lado, se entra a la segunda planta y entra directamente el amigo. Y por ahí nos metía en la película de Guacha. Ahí todo de guacharrillo, ¿sabes? Pero a ver, es que la verdad es que los años 80 eran muy difíciles, ¿eh? Que la gente lo recuerda con mucho cariño, pero nuestra... Éramos muy bandidos. Pero éramos bandidos porque yo al menos vendré de una familia muy pobre, pero yo creo que todo el mundo en esa época estaba un poquillo igual. Y todo el mundo sacaba los libros a plazo, la ropa a Claro, plazo, claro. y no había dinero como para ir al cine. Era un lujo.
Era un lujo. Era un lujo que aunque mejor eran 300 pesetas, no era, pero en esa época, pero... Yo en esa época he ido a cines puntuales y a películas puntuales. Claro, yo a la BT, evidentemente, de la Swan, que ahora vamos a hablar de la Swan. Y en la avenida también. Y en la avenida. Tenía cerca de casa, ese es el que iba yo. Claro, tú a la avenida. Yo a la Swan he ido. Vamos a hablar de la Swan. Que la Swan tiene también... Se hizo a mediados de los 60. O sea, en el 66 se abrió con la película de... Siempre a flote, en español, de Molly Brown. Ahí mejorar el Bobby Brown. Sí. Molly Brown. Sí. Y... Pues dicen que en el estreno... Sí. Dice el estreno de ese cine, como era un cine más moderno, lo que iba a hacer muy, muy moderno aquí en Jaén, entonces contrataron a 2 porteros y los pusieron de uniforme, con guapo. su gorra, con su uniforme largo, Claro. allí en la puerta abriendo. Y, tenía hombre, un montón de... Tenía por esto una capacidad súper grande, de 1100, pero he estado viendo yo, digo... sí, unas tanto. 1100 butacas. Sí, era súper grande, era el cine más grande que había, porque el Cervantes tenía unos 400, si no me equivoco. En la segunda, Pues Cervantes ya en la con tanta reforma, en la ya última reforma me pierdo. se quedó ya. en 400, que perdieron porque pusieron más grandes los sillones, entonces perdieron, seguramente originalmente tendría más. Pero bueno, ¿sabéis que ese cine, antes de que fuera Swan, Sí. fue cine norte? Sí. Existió el cine norte, que también se quedó abandonado, como en su época tuvo su época de boom, fue luego abandonado, ya se quedó muy mal, y la verdad es que yo he visto imágenes y era muy bonito, la verdad es que era blanco, Sí, así como porque- de escayola por fuera y con una forma, era muy bonito, pero estaba tan mal que lo tiraron y hicieron el Swan. Porque en los años 30 hubo un surgimiento de los cines, por la industria, claro, la industria cinematográfica, entró el sonido, entró todo ahí en plan, guau, qué guapo está el cine. Y la gente, pero por los 60, 50, 60, cayó. Y en los 60 se volvió a rescatar, y por eso hubo reconversiones de cine a teatro, se hizo la Swan, que después en los 80, pues 3/4 del mismo. O sea, otros cierran y otros abren. Mira, aquí he encontrado 1.248.000 euros, o no, pesetas, ¿Zeta? fue lo que costó actualizar el Casina. teatro Asuán a cine norte. O sea, al revés, del norte a sur. Sí, sí, sí. Sí, a ver tú, millón del año 60. No, no, 35. Cuando yo lo hicieron del cine, 35. en el 35 fue 1 millón. Pero ¿cómo me lo pones, sabes? 1.000.000 en el 35, madre mía, qué dineral, ¿sabes? Y en esos tipos de teatros, en esos tipos de cine, estaban los operadores, no era como ahora que te ponía... Y es que una anécdota me contaba mi abuelo, por ejemplo, de Gibao, no sé si me ha ido Gibao, la breva. Lo de Gibao, Lo del Gibao es de Jaén, es que eso es solo una cosa que se conoce aquí en Jaén. todavía se dice. Porque según me contaba mi abuelo, en el cine norte, además había en el cine norte, que por lo visto el mismo que proyectaba, el maquinista era el que iba, muchas veces era el mismo que iba a varios cines, Sí. no es que fuera, cada uno tenía el suyo, era el mismo contratado que iba. Y por ejemplo allí en el cine norte dice que había uno que estaba gibao, que estaba un poco gibao, y por eso cada vez que cortaban la película o cada vez que... Que hay que cambiar, o sea, porque que cambiaba el viene rollo, y hay que claro. empalmarlo, claro. Pues entonces la gente empezaba, maquinista, a hacer ruido, a hacer protestar, maquinista, venga ya, maquinista. Y del maquinista hasta que uno se le ocurre y dice, coño, maquinista gibao, gibao, que al final se quedó con gibao. Y cualquier cine que iba a dejar, pues cuando paraba la película o cambiaba lo que era el rollo, pues salía la anécdota esa de gibao. O cuando un niño lloraba, un niño bebé lloraba allí porque estaba con su madre viendo una película en el teatro y me decía, la breva. La breva quiere decir que le pusiera el pecho al niño para que se callara. Eso son cosas de Jaén. O sea, es muy curioso porque a lo mejor tú te ibas a Madrid o a Málaga a ver cualquier otro cine, otra película, en esa época, en cualquier otro salón de cine, y entonces estaba allí y escuchaba Gibao, y dice, ese es de Jaén. Ese es de Jaén. Ese es de Jaén. Porque es que es una cosa que solo se hacía aquí, es muy curioso, ¿no? Bueno, es verdad que alguna vez cuando en el cine de verano pasa, ya no, porque como ya las películas se ponen clip y del tirón, pero ha pasado haber estado en alguna película y se ha quedado y el operador ¿Sí? no ha puesto el rollo Sí, y te ha quedado. yo soy muy antiguo. Y con digital también ha pasado, ¿eh? Sí. En digital hay muchos formatos, tú tienes que hacer un DCP, Sí. la mayoría de los cortometrajes están hechos en MP4, en Blu-ray, o sea, cuando estaban los formatos físicos, yo me acuerdo de
de los ganadores del de Cortoán, que los metían al principio de como tráiler, los cortos en las jornadas de cine, hay veces que daban problemas porque estaban en Blu-ray, el disco estaba conectado de una manera que era para... Sí, yo ya me he tragado eso. Que él se veía en plan 3D, rojo y azul sobre todo, Claro, porque o no funcionaba el sonido. Ajá. Porque aquí en la máquina, por ejemplo, que tenía Cervantes, la última que tuvieron, tenía para el DCP y también tenía entrada digital para poner un Blu-ray o Claro. un DVD. Son DVD. Entonces, claro, si no estaba muy atento... si no estaba atento de cambiarlo, claro, porque lo que hace el DCP es descomponer la imagen en la tricomía, cuatricomía, porque en realidad lo pueden componer en 4. O sea, ¿Lo comían no eran 5? Lo comían 5, ¿sabes? Pero aquí uno ya se fue porque de tanto comer. Ahora van a hacer la serie, lo comía también. También. Oye, que los de Atlas Plaza, como se están poniendo la foto con ¿Es todo. cierto que con uno todo- era- que era de Atlas Plaza, ¿verdad que sí? Seguro. ¿Es cierto que uno era Don Ping Pong? ¿Cómo? Había- Ya, sí. Había una leyenda urbana, Que uno de ellos era de un ping-pong. era Don Ping Pong. No sé, yo No sé, pero, Eso era bien leyendo. pero Yo me cuando, hagamos, escondería, ¿eh? cuando hagamos el programa investigar. de Será de bien, educación, de programas infantiles, a sacar. buscaremos ese dato y lo diremos. O sea, porque todavía digo yo, ¿quién será? ¿De dónde salió el astraco este? Pues, día del atraco. Madre, bueno, Bueno, no nos desviamos. yo no me desvío del tema. cabeza. Por los proyectores gran digitales que también daban claro, problemas. que se descomponen. Este formato está todo Sí. descompuesto, el sonido, los colores y todo. Seguramente, pues, si no está atento, pues pasaba. Pero yo sí me acuerdo de que de ver una película y quemarse, el Sí, celuloide. me ha pasado, quemarse. Yo lo he visto, como en la película de los Gremlins cuando se queman. O en Cinema Paradiso. Porque si se paraba, claro, si se para, claro, el calor de la Sí, se ve bombilla cómo se derrite. Es que se ve derrite cómo se funde. el celuloide. Entonces, claro, si se para, se quema. Yo lo vi una vez en mi colegio, porque yo estudié en Marista y en Marista, aunque había un cine allí, y de vez en cuando nos ponían proyecciones de dibujos, nos decían, venga, hoy toca cine, y todo yo, cine hoy, entonces bajamos todos allá al salón y tenía un cine. Entonces ese cine, me acuerdo yo además la película, proyectaron la de, esta de, era dibujo animado, espérate, ¿cuál es? La guerra de la... no me acuerdo ahora, bueno. Y entonces la película esa se ve claramente. En mitad de la de esas vimos cómo se derretía y que, niños, que no hemos quedado sin cine. Y todo, una mierda, no sé qué, vaya. ¡Gibao! 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 Y era esto, sí que era esto. O sea que si digital ya Porque aquí no ha traído Alberto unas cuantas películas. Voy a coger una misma. Esta es en 8, esta es Esta es de 8. No son como los proyectores grandes. Para los que no nos están oyendo y no nos están viendo, bueno, aquí tenemos las películas de 8 que chulan su caja. Yo esto no lo había visto nunca. Comando G, la Comando serie G. de Comando G. Comando G. Y aquí sí. tenemos pues la película de 8 milímetros que tiene una Eso es pequeña... para proyectores domésticos. domésticos, claro, y que tiene de casa. tiene su pista de audio, se la estoy viendo. Esto se oye. Yo tenía un cine sí, pero la película de cine sí no tenía ni el proyector no tenía sonido. Era solo la imagen. Esta sí tiene Sí, esa sí una tiene pista sonido. y la puedes ver en tu casa en 8 milímetros que yo tengo ganas de verla, ¿verdad? Qué guapo está. Bueno, tiene su encanto. Yo hice un taller en el colegio de mi hija sobre cine y entonces en vez de ponerle el tipo de proyector que lo tienen allí en la sala de usos múltiples, pues me llevé un proyector y les puse esto. Claro, entonces le conté un poco la historia del cine, como antes se veía el cine, que antes había que ir al cine a ver una película, no como ahora que pones Netflix, que lo pones todo. Y entonces se lo proyecté, además la de la Guerra de la Galaxia y el Imperio Contraataca. Y no te puedes hacer una idea allí en situ, en proyectado en una pantalla, el triunfo que fue, vamos, los niños emocionados, diciendo, ostras, esto está súper guapo, no sé. Que tiene la guerra gracias Sí, sí, sí. en Super 8. Sí, sí, en Super 8. Qué guay. Entonces, Esto- esta película esto- la esto proyectaron. vale una claro, y pasta, ¿eh? Esto vale una pasta. La Virgen Alberto tiene una cosilla. unas cosillas guapas, ¿eh? Pasa que no es la película entera, es como un resumen de unos 15 minutos, 20 minutos. Claro, porque la digo, película esto- entera, porque estos son 20 minutos. Este rollo dura 20 minutos, no dura más. Claro, Entonces, claro, eso una estaba película pensando yo en necesita eso, 5 o digo. 6 rollos. Eso sí vale pasta, 5 o 6 rollos. Esto es como un tráiler Esto largo. es que efectivamente un tráiler largo que sacó las productoras de la Para película venderlo, para y ya venderlo en 8 milímetros para que tú vieras un poco. ¿Cuánto la costaba película? una cosa de esto? ¿Te acuerdas? Más o menos. Pues no lo sé que los vendían en el Corte Inglés, no lo vendían en cualquier sitio, tenías que ir al Corte Inglés a comprarlo, pero a lo mejor eran 8 o 10 mil pesetas, no lo sé, te estoy diciendo una cifra, pero vamos, no en tengo esa ni época idea. se llegaría despreciado.
Hago. O si Yo creo que el Corte claro, Inglés. ¿no? Corte Puede Inglés, ser, no. sí. Sería... Sería- esta película al menos, y esto de Galáctica. Aquí en Jaén no estaba el Corte Aquí Inglés. Aquí en Jaén no estuvo Corte Inglés hasta pues ya los 90 o por ahí, o final de los 80. Pues sería Simago. Más. Yo diría que O Simago o Galerías O Preciadas. Galerías Preciados. Ya, lo que está Sería mal. alguno de esos entonces. Es que esto yo no lo compré en su momento, esto ha sido ahora por eso. Claro. Yo no sé dónde lo compraron. Bueno, sí, hombre, que en estos sitios no lo tiene el Rodri. Pero te digo, el encanto que tiene En este ir a caso un no la tiene cine Rodri, no. con tu proyector, ves tus lucecitas, tus rayitas, no lo tiene el formato digital. Yo es que soy muy retro y a mí, por mucha resolución que tenga el foto digital y película, que su encanto es verla así, como se veía antiguamente. Bueno, aquí no sabemos si Carlos va a arreglar el proyector y a lo mejor va a emitir... Ya Pero veremos. tendría que ser emitir una película con rollos de estos, madre mía. muy caro. De que es caro, complicado y cualquiera no podría utilizar un enorme proyector de eso. Pues, volviendo al cine, el cine Swan, pues su estreno gordo fue E.T. Hombre, ¿quién es de Jaén y no ha ido a ver ET en la SUA? E.T., madre mía, que además que tuvo un centenar de pasas, tío, en un mes, tío. O sea, es que era una barbaridad. Yo me acuerdo de ir varias veces con mi padre, intentar comprar entradas y no había manera. Siempre estaban agotadas. Era ponerse en venta, abrir la taquilla y agotar. Nunca. No, Hasta ya que pasaron varias Mira que tenía semanas. mil y pico, es que era, pero es que fue una barbaridad. Fue un teatro, fue un cine y teatro a la vez, porque Lina Morgan y Juanito Navarro pues tuvieron también. 1100 localidades tenía. 1100 1100, localidades, una barbaridad. O sea, y cerró en el 92. Eso sí, creo que si no me acuerdo más fue la de Rocky 5, la que última que pusieron, o así, ahí no lo he encontrado. Pero yo sé que esa estuvo, la de Rocky estuvo, de la última. También estuvo Kira, fíjate, de la última. Que Yo sé que de las últimas también estuvo Juego de Patriotas, Juego de Patriota. de Harrison Ford. Sí, también. Porque Correcto, tenía la correcto. cinta de 35, la tenía yo, el rollo de 35 Correcto, partes. claro. De cuando me colaba también porque yo estudiaba, yo estaba apuntado a las Carmelitas, entonces cuando lo cerraron, había un huequecillo que había por ahí, un cristal roto y nos colábamos. Y yo enganché de la cabina Ojalá la proyector. última fuera de Juego de Patriota, puede ser. Hay una historia muy chula del cine SUA, de unos chavales que antes de derruirlo entraron allí, pidieron permiso a la constructora, Sí. 3 o 4 semanas antes. Ah, sí, hay un vídeo por ahí. Hay un vídeo por ahí que lo subimos nosotros al grupo. Sí. Y es de José Muñoz, fue uno de los 4 que entraron. José Muñoz fue el que estuvo allí con un vídeo, con cámara así medio doméstica, la subieron en grado, y entonces se ve cómo enfocan ahí unas luces y las luces esas fueron unos focos de un coche. Con un foco de un coche y una batería y se lo llevaron en modo de antorcha. Fíjate que en los 80 que no había linternas como ahora, que era linterna de petaca que eso alumbraba nada. Entonces, en plan un poco semiprofesional, cogieron una batería de un coche y un faro de un coche. Y entonces alumbraron y se metieron por allí, por el cine. Y hicieron un corto, lo montaron y lo presentaron en el programa de Rafa Rue, en el ojo mecánico, con Francisco López, que precisamente es mi primo, Francisco López Estremera, mi primo, que eran los dos que presentaban el programa. Y bueno, tuvo mucha aceptación y fue algo bonito, algo curioso, le metieron su música. Y entonces José Muñoz me ha contado que cómo se metieron allí, cómo estuvieron grabando, cómo en el vídeo se ven imágenes de los proyectores, estaban allí los proyectores, Sí, sí. se tiraron con los proyectores dentro, butaca, había en la parte de abajo, el semisótano, había butacas que cree que algunas eran del cine, del teatro incluso Cervantes, porque era la típica granate que había, que se ve que la familia Ramírez, pues a lo mejor consiguió del antiguo teatro Cervantes, de los Cuevas, la familia Cuevas, alguna butaca o algo, y las tenían allí. Pues todo eso que había allí, todo desapareció, porque no lo tiró la constructora. Y precisamente me ha pasado también una cosa muy curiosa, que allí hay un libro como digo, ya un libro De contabilidad. de contabilidad,
y estaba allí tirado. Por ejemplo, él personalmente pues me ha mandado unas fotos, que todo este dado y fotos inéditas de allí, documentos de allí, que ha encontrado, y entonces toda esta documentación la tenemos allí guardada, lo tenemos ahí para el siguiente libro que estamos haciendo, de cuando éramos zagales, pues Sí, vamos a dar Aquí no toda esta sé, información. es un espacio, somos muy culturales, no sé, no digo Sí, nada. yo veo aquí algo, otro libro por ahí, tú has venido a hablar de tu libro, yo venía a hablar del Yo mío. de mi libro, ¿sabes? Que, a ver, aquí no hay, esto no es un espacio para cualquiera, ¿eh? Quien quiera aquí, hay que soltar patas. Pero si nosotros lo hacemos, pues, cuando a él pues algún libro, pues, se hace una cosita, también la ponemos ahí. Pues este entonces- libro es mío, ¿eh? O sea, que quien quiera lo puede comprar por internet. Amazon. Por Amazon. Pues José Muñoz, este chaval, que ya, ahora ya es un hombre mayor, ya es joven, ahora ya es profesor y eso, pues entonces me pasó el libro, estaba allí tirado, el libro de contabilidad que viene aquí, pásalo por ahí, fijaros, viene aquí todas las sesiones de la sesión de la película con el día, el mes y el año. Y la recaudación. Yo tengo aquí la de ET, por ejemplo. El 6 de abril recaudó 21.000 pesetillas. Qué dinero, ¿eh? Entonces esto es un documento, pues mira, este libro pues que lo recuperó, gracias a Dios. Pues mira, si no hubiera sido, pues hubiera desaparecido como lo que todo lo tiraron. Claro. Y todo el material que había allí, que hoy pues tiene valor, hubiera tenido valor hoy, pero en su momento pues la constructora lo tiró todo como los proyectoritos y ahí desapareció. Pues sí, mira, el cortocircuito, se estrenó el 11 de abril. Y luego, mira, los matinales. Colegio Matinal Guadalimar. se ve que iba mucho, sí. Matinal Ayuntamiento Lola Torres. El secreto de la pirámide, tengo yo aquí. 19.000 pesetas recaudó el 15 de diciembre de 1986. Estos son días, porque cada país días tochos, por ejemplo, el 12 de abril del 87 se puso Regreso al futuro está por ahí también. cortocircuito y recaudó 123.500 pesetas. ¿Sabes? Estos son días de fin de semana que son los más tochos. Los de 20.000 pesetas son días normales. Porque los tochos son de 60, Este sería como juega domingo y por eso también tiene la matinal y tiene algo más. Pero que, hombre, que a 300 pesetas, que costaba 400 ya de última, aquí se movía dinero, ¿eh? Sí. Hombre, ese cine tuvo mucho éxito, fue muy visitado. Yo, aunque vivía por la zona Peñalfécis, pero yo iba a la avenida y a la Swan, que más o menos me pillaba cerca también. Pues yo Eran la los Swan cines nunca que- lo pisé abierto. ¿no? ¿A la Swan no? Yo allí vi ET. Yo también vi Hace ET, muchas colas. porque además sí, recuerdo. era muy pequeño. Los bicivoladores, la primera película solo, que fui con mi amigo, ya en plan adolescente, que ya no era con los padres como ET, pues fui a ver los bicivoladores. ¿no? Y con el Kingman. Sí, Nicole yo Kidman. vi... El estropajo en la cabeza. En esa época era todo encrespado. Pero sí, hombre, yo a la Swan he ido unas cuantas veces, no iba tanto como a la Cervantes, pero a la avenida iba mucho más. Bueno, pues sí, nos tenemos que hablar también de la avenida. De la avenida. De cine avenida, que lo tengo por aquí. Pues ves contándolo, yo mientras lo busco. Pues también de la familia Ramírez, el mismo del Cine Swan. La misma familia de Cine Swan también era Cine Avenida. Entonces allí se estrenó en 1980 con la película La Guerra de la Galaxia y Rocky Carambola. Fue el primer cine que contó con dos Con salas. dos salas. Aquí en Jaén. Sí. Fue el primero que contó con dos salas, después fue el Alcázar. Pero el primero fue la avenida. Pues con La Guerra de la Galaxia y Rocky Carambola de Torrebruno. ¿Acordáis de Torrebruno? Hombre. La canción de Rocky Carambola. Era de la época, pues. Ahí se estrenó. Y eso, es un cine, pues, no sé si recordaréis, también el mismo chaval este que entró al Cine Swan a grabar el corto, nos pasó varias fotos también, que tenemos justamente cuando lo cerró, al día siguiente entró y echó fotos de allí, antes de que se clausuraran el cine totalmente. Y tenemos varias fotos que también van inclusivas al siguiente libro. Y entre esas fotos se ve la entrada varios cuadros que pertenecían al Teatro Cervantes. Se ve que esta familia se los compró a la familia Cueva y entonces estaban allí en la entrada y son varios cuadros de allí y un tapiz. No sé si recordáis, en el Cine Avenida que había un tapiz grande. Sí, Pues la ese escalera. tapiz era original de Cine Cervantes, del Teatro Cervantes. Del Teatro Y Cervantes. estaba allí.
Sí, eso sí. Ahora mismo no está. Claro. Ya sabemos que no está, que la familia la ha recogido, no sabemos dónde está. Supongo que lo tendrá la familia guardada en algún sitio, porque no creo que se haya perdido ni destruido con todo lo que había, pero había cosas del cine, del Teatro Cervantes, una cosa curiosa, y yo me he enterado pues hasta hace poco. Fíjate que iba allí veces. El cine No le daba el valor fue de los que- primeros que... Bueno, después de la Swan fue el siguiente que cerró en el 2005. En el 2005, sí. Con La Máscara 2 y los Cuatro Fantásticos. Fue las últimas películas que echaron. Y tenían problemas... A ver, Claro. A ver, este era para mí era el peor cine porque no tenía apenas inclinación. O sea, la sala, estaban todos los asientos de corrido, como te tocase en el medio, tenía que molestar por cualquier lado, no tenía pasillos centrales, eran pasillos laterales y la sala era todos junticos, como hermanos aquí. Y después tenía escaleras para subir, y ahí es donde ya teníamos problemas del acceso. Claro, porque tenía Sí, había que subir. las dos salas estaban, Ajá. Sí, sí. arriba. En la escalera, claro. O sea, Estaba el hall de entrada y lo que había subido la Y escalera. subía la escalera. Y eso le da muchos problemas, evidentemente. ¿Sabéis que había una leyenda urbana de que supuestamente había una maldición con los cines Avenida? No, No. cuenta. Porque hubo una temporada Cuenta. que todo lo que se llamaban cines Avenida acabaron cerrando. ¿Ah, sí? Los cines Avenida de Madrid, los de Soria, los de Santa Cruz de la Palma y como nos de Jaén. Claro. Entonces se corrió la voz de que los cines Avenida en Avenida. general estaban malditos. Anda. Pues sí, claro, se coincide. Porque fueron todos de Fue todo corrido. el de corrido. Claro, a ver. Eso que la gestionaban distintas familias. Sí, por aquí era Pues- otra. Aquí estaba poco con Cine Sur, estaba, ¿no? No, la con familia Multicine. Reil Ramírez, que era la original, pues en el 94 se lo vendieron a Unión Cine Ciudad. Unión Ciudad. Cine Sur era la del Alcácer de Cervantes. Que los trabajadores de aquí Claro. se fueron al Prica, a la Al Loma. Carrefour, claro, Sí, al eran Prica. los mismos. Que eran los mismos. Entonces ya se trasladó allí y absorbió los 6 o 7 trabajadores que había allí, lo absorbió. Entonces se lo llevó allí. Como anécdota se comentó en otro programa que, por ejemplo, en el estilo de Batman, pues de la gente rompieron las rejas, la gente de haciendo cola y ¿La empujando. gente o Rafa Teruel? No, yo no, La gente yo fui, Yo no fui. fue al estreno, pero fui al primer domingo. Ujú. Era el domingo. Y había, eso era una locura, lo que de gente que había para poder entrar y tenían las rejas echadas para poder comprar la entrada. O sea, antes de comprar tenían la reja Sí, sí. puesta y cuando abrieron ya pero que sí que hubo gente que se lesionó, que eso es que era para ver Batman, tío. Yo la primera película que vi en cine, realmente, que recuerdo, fue precisamente allí, en el Cine Avenida. Sí. Con mi padre, era de película de, precisamente, mira, de Tarzán, de Robin Hood. Pues esa fue que hicieron como un ciclo. Entonces todos los sábados había película de Tarzán. Entonces mi padre me llevaba toda la mañana y las primeras películas, me acuerdo yo de verlas, era de Tarzán en blanco y negro, luego en color, había mezclas de todo, ya no recuerdo bien. Pero esa fue mi primera impresión con un cine, el Cine Avenida. El Cine Avenida, a tener dos salas, pues claro, evidentemente pues, era mucho más atractivo. Porque pues estaba una o la otra. y claro, encima después se quedaron con el multicine de la Loma y pues las películas jugaban un poco con ellas. Porque otro problema que tienen las salas es que las distribuidoras te obligan a tener un número de semanas las películas en cartelera. Tenga taquilla o no. Tengan taquilla o no. Entonces, por ejemplo, yo sé del caso de Cervantes de para poner Harry Potter, tenían que tener 2 semanas o 3 semanas el conciertazo. ¿Sabes? Que era un pestiñazo. Y jugaban un poco que sí, la pasaba al Alcázar, pero que es un problema, porque si no trago por aquí, no me trae el bombazo y se lo da a mi competencia. Esos son reglas de las mayors, ¿no? De las productoras. En el Corte Inglés pasa lo mismo, por ejemplo, con los discos. Sí. Yo te meto 4 de Juan Magán, 6 de Camela y te dejo uno de Rosendo. Claro. O sea, si quieres de Rosendo te tienes que llevar esto. Tienes que saber esto. O incluso con los actores. Muchas productoras contratan a unos actores y le dicen, vas a hacer el peliculón de tu vida. Pero una vez que termine este peliculón hecho con tal director, con tal actrices, tienes que hacer la leyenda de no sé qué, padre Sí. fugitivo 4, no sé Película qué. chorra. Tiene una buena, pero Tim me Burton es el ejemplo perfecto. Y te venden, no, pero con los actores que te venden un pack También. Sí, de claro. 4 películas seguidas, pero la primera es el caramelo. El caramelo, Que luego claro. dices, pero este tío que ha hecho este peliculón, ¿cómo ha podido hacer esa Te da esa una de basura? cal y otra de harina. Y es como que están conectadas y acabas pues. Claro, con los actores pasa, y con los directores le pasa igual. Es decir, ¿tú quieres hacer tu película? Pues te va a tragar esta.
¿Sabes? Eso es lo que hay. Tim Burton lo obligaron a hacer Batman en un principio porque... Pues salió bastante bien, ¿eh? Sí, pero... Yo la vi también en la avenida. O Superman, que le dijeron de... Nicolas Cage, qué lástima que no saliera Pero eso. pero bueno, ahí lo tenemos un poquito en Flash, que tenéis que verlo. Pero eso es genial. ¿Has visto Flash? Sí. Ese final. Pero que es como eso, ¿tú quieres hacer esto? O Ben Affleck. O sea, ¿tú quieres hacer superhéroe? Pues tienes que ganarme un Oscar, ¿sabes? Claro, es como... todo eso es chantaje porque el dinero es lo que Un manda. chantaje, ¿no? El dinero es lo que manda aquí, ¿sabes? Y aquí por la distribuidora hacen lo mismo que vienen haciendo en América. ¿Tú quieres Harry Potter que va a ser en junio? Pues ahora en enero te tragas esto. Y ya no solo eso, sino que eligen la sala. Que a lo Sí. mejor esta sala no me interesa directamente. Sí. Aunque le des una programación de un mes. No, que no quiero tu sala, que me da igual. Es un problema. Eso es un problema. Bueno, y entonces con esas condiciones, ¿quién se le ocurre poner monta un cine? Pues a lo lo claro Entertainment. algún desgraciado. ¿Quién se le ocurre A comprar lo un claro cine? Un Entertainment. desgraciado. Venga, cuenta. Bueno, ahora cuéntanos de qué ha pasado con el Alcázar. Que... La caza, pues mira, lo pilló Cruz Campo, Sí, bien. Ahí empezamos bien. compró Heineken. Bueno, porque tenemos que hablar del cine Alcázar. Venga. Sí. El cine Alcázar es un cine que está en la ciudad, ¿sabes? Tiene muy pequeñito, recuerdo muy pequeñito. que tenía Es dos decir, salas, que bueno, también- vamos al cine Alcázar. Estaba en el palacio del marqués de Navasequilla. Navasequilla. Navasequilla, bar de Navasequilla. Peñero. Un bar de Peñero. Muy bien. Pues se abrió en el 81, el 21 de marzo, o sea, de 81, fechaza, ¿eh? Sí. O sea, fechaza. Y con la tortilla a la italiana y Flash Gordon. Flash Gordon, un peliculón. Qué guay. En el 88 cerró 5 años, ¿eh? Que fíjate que también pasó en el También pasó Cervantes. más crisis y tuvo que cerrar. Y pues, solo fue un año en el Cervantes, pero en el Alcázar fueron 5. Pero Cervantes creo que fue por un incendio, ¿eh? Pues, sí, Hubo un pero- incendio en la parte de abajo, en la tienda, y creo que afectó la parte Sí, de pero vamos, podían haberlo abierto de nuevo. Pasa que... Y después se volvió a abrir y ya cerró definitivamente en 2009 con G. Joe y Up. O sea, era Ya lo reformaron y metieron Ya, lo sonido habían reformado surround, en el 96 lo Y me acuerdo yo de Dolby es surround. que era sonido surround. Es que me acuerdo yo de ir a esa sala y es que decía, es que se escucha bien, tenía mala fama en Jaén. Por eso, porque era un cine pequeñito, pero bueno, sobre todo era el sonido que tenía mala fama. Luego lo mejoraron con el sonido Sí, y ya ganó. Proyectores, también. Me acuerdo yo de cambiaron que- lo mismo que Cervantes, Y además he proyectores, visto pantallas y vídeos sala. tuyos de ese y se ve el altavoz ese grande que estaba debajo de la pantalla. Ese lo recuerdo yo de ver allí cuando ya la reforma. Y después de muchos intentos y de muchos proyectos sin dinero que ha habido, pues lo claro Entertainment se ha echado de pecho y ha dicho, venga, que no nos quedamos y vamos a abrir una Claro. de nuevo el Alcázar. Jugamos al Monopoly, en el campo ¿Cómo antiguo. surgió la idea? Eso como es, en plan, mira, me sobra un montón de millones, tío, vamos a gastarlo. Sí, en hombre, cualquier cosa. Yo creo que Carlos va. Vete a ver cubata, Yo creo ¿cómo que fue? Carlos ¿Cómo va. Que Carlos va a ser actor, el de las taquillas, el de que El pone jibao. las proyecciones, el jibao, todo lo va a hacer. Porque yo me acuerdo de ir a ese cine y el mismo que te daba la entrada y vendía, espera, y volvía y la Sí, puerta, sí. dame la entrada. Y Eso- pero sí, me la acaba de vender. Eso es tradición, eso en el Alcázar eso siempre Un ha sido poco así. Voy a ser Absurdo. el Peter Sellers de Teléfono Rojo. Sí. Pues- Cuéntanos. Sale la idea, mira, nosotros nos vinimos aquí, Cristina Mediero y yo, que somos los fundadores de Lo Claro Entertainment, nos vinimos aquí a Jaén, empezamos a producir desde aquí de Jaén, a hacer cortometrajes, a hacer obras de teatro, y en el 2020 decidimos abrir una productora teatral. Visionario, 2020, pandemia, Sí, muy bien. sí. O sea, ya apuntamos manera. Y desde entonces pues, nos dimos cuenta de que nos hacía falta una sede para meter el vestuario, la escenografía, y que nuestros trabajos, o los trabajos de los compañeros, pues tenían muy difícil acceso. Una obra pequeña de 2-3 personajes, si no entra en la programación del Festival de Otoño, en la residencia artística, en Navidad o no sé dónde, es muy difícil que la ponga en el Darimelia o en el Infanta Leonor. Cuestan una pasta, hay que decir que todas estas cosas, el de Almería, si no me equivoco, eran 750 euros o 1000 y pico, depende. Sí, es que claro, Pero que sí, que si no es una asociación, la tasa... tienes que pagar porque hay ánimo de lucro y hay que pagar. Exacto. Y si no, Que eso es lo curioso, que si 2.000 eres- euros al Infanta y todo vale dinero. Si no eres profesional, te lo ceden porque es una asociación cultural. Y Si es pues- cultural asociación, sí. Pero si benéfico también, te lo Exacto, ceden. pero si eres fuera profesional, de ahí, no, no. a Ujú. cocinar Claro. ahí.
Entonces, claro, nos dimos cuenta de que eso pasaba con el teatro y también pasaba con los cortometrajes, tú lo sabrás, Igual, que los claro. cortometrajes... Que es un problema, ¿dónde lo presento? Te tienes que ir a los pueblos. Yo sé de gente que se va a Martos, se va a Torrón Jimeno, también, al Teatro de Torrón Jimeno. O yo creo que lo he hecho en paz y en bares. O se proyectan dentro de lo que pueden, el de Cortoán lo proyecta en la plaza en verano, Sí, pero porque está dentro de un concurso de programación. pero no deja de ser una pantalla de LED Sí, en verano que todavía es de día, la luz. Entonces, Sí, claro, sí, calidad lo que es la no es. fotografía y lo que estamos hablando y el sonido pues se pierde. Claro, se pierde. Y ya una película, meterla en un cine es prácticamente impensable. Imposible, pues lo mismo que hemos comentado, que las productoras te obligan a tener su película. Exacto. Y hace poco una septiembre. Sí, septiembre está muy bien. Había Otro el cine, zumbao, ¿no? otro zumbao que se le ha ido la... Sí, sí. Entonces, Una claro, chica ahí también salía. Entonces, pues películas como Septiembre tienen muy difícil el acceso a la taquilla, por lo que estamos hablando, porque tiene una de Marvel, tiene no sé qué, y es como, Claro. ¡pa!, te lo cierran. Claro. Incluso aquí hay una defensa que hago yo, por ejemplo, en Francia, que tiene la ley de taquilla única, que lo que obligan a los cines es a tener un porcentaje de películas nacionales. Ujú. eso está muy bien. Tú Pues eso pagas está bien, eso impuestos, está muy pues bien. tú Claro. no puedes tener toda la cartelera copada de Marvel o de DC o de... Era, nada más que de Tienes que grande tener éxito. cine francés porque para algo están pagando los impuestos. Claro, claro. Entonces, todo esto, todo este rollo, esta chapa, era para decir, ¿dónde guardamos nuestras cosas? Sí. ¿Dónde proyectamos nuestros trabajos? ¿Dónde ponemos...? Dijimos, pues vamos a buscar un espacio. Y como soy un perro de casco viejo, Sí, claro. que me gusta el centro más que Pasa igual. las tabernas, pues empezamos a buscar sitios por aquí más o menos diáfanos. Lo cual es muy complicado porque el centro, los espacios Son pequeños. son pequeños. ¿Pero solo para cine o también cine y teatro? Cine Buscaba ambas cosas. y teatro. Sí, sí. Buscábamos un espacio multidisciplinar, Ujú. o sea, un espacio diáfano, Sí. en el que establecer nuestra sede y en el que hacer proyecciones, obras de teatro y ya abrir la línea hacia un centro cultural. Sí. Que haya presentaciones de libros como Sí, sí, claro. El espejo del alma, que haya Será- que haya recitales de poesía como el movimiento slam, que está cogiendo mucha fuerza aquí en Sí, Jaén, lleva exposición. muchos años, lleva tiempo, está funcionando. Entonces, claro, dimos con el Alcázar. Hay gente que se compró una casa, un piso, y otros pues se compraron un cine chiquito, Un cine abandonado. pequeñito. Oye, ve que un cine que ha tenido 2 salas, pero tú lo vas a hacer ahora a una sala. Es muy Una bonito. sala. Sí, porque la sala 1, que era la que pegaba la carretera, se oía. Sala 1, yo me acuerdo, estaba viendo allí. Semana Santa me la tragó entera. Exacto, Braveheart y Escuchar el los Cristo tramos. del Amor. Y está el otro y por libertad. Y el otro crucifijo diciendo por libertad. Sálvame. Yo creo que eso fue lo que hizo, que Agustín Díaz Llán estaba ahí. A ver, y dijo, esto lo voy a hacer yo luego con Capitán a la Triste, meter la Semana Santa en mitad de la Sí, película. ¿verdad? Estaría viendo la película ahí, fijo. Entonces, claro, hemos decidido pues que lo que tú dices, quedarnos con la segunda sala, que es la que está más retirada de la ¿Y la calle. vais a ampliar? No podemos. No, porque tiene estructura en la pared. Claro, estructural en del un edificio. principio vimos 2 salas y dijimos, date una sala grande, Una pero sala es que grande, claro. la separan pilares. La semana es de contención. Nada. Entonces, tal cual. ¿De sala cuánta capacidad de asientos? 120, 130 o así. Ah, bueno, La está Foro, mal. bueno, está Una bien, Foro. media. Sí, si te queda la primera para servicio, a la servicio arriba, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a hacer. La idea es meterle un escenario, un pequeño escenario, para todo este tipo de actos escénicos, Sí. ampliar la sala hacia atrás, Sí. donde estaban los baños y la cabina del ¿Del proyector, proyector? ¿vale? Y recuperar un poco los asientos que hemos perdido con el escenario. Sí. Y abrir la pared y hacer los camerinos de ese escenario en la mitad de la primera ¿Y sala. los aseos? Arriba. Arriba, porque Para abajo gente normativa. con personalidad, Con con, normativa. Capacidad, con claro. movimiento reducido, sí. Claro, porque abajo estaban antiguamente abajo y abajo va a hacer otra sala para. Abajo una zona ya nuestra, o sea, un espacio propio para ensayar, para dar Que también a lo talleres. mejor la pondrían en Más enfocado al alquiler. teatro ya. Exacto, Claro, sí. esas cosas Un también. espacio diáfano para... Claro, para porque si nosotros. hay un grupo también quiere ensayar, pues también lo puede decir. Mira, por la luna de 6 a 8, Exacto. tanto. Está muy bien. O sea, la verdad que es una iniciativa chulísima y yo apoyo. Y seguro que todo el mundo, todos los que estamos en este mundillo estaremos volcados. Eso lo tengo muy, muy claro. Pero claro, la idea es proyectar ese cine, que no se proyecta ¿Se va a llamar igual? por supuesto, Sala Alcázar. Sala Alcázar. Perfecto. O sea, O sea, el Creata... las letras se acaban cada esas. El Creata está pidiéndome los carteles, ya está sudando. Le voy a dar uno. Para rotos chuléricos se va a llevar uno. El Creata me lo voy a quedar. Pero te lo Se van van a a quedar. quedar. Claro que está chulo. Hombre,
Eso es patrimonio, no deja de ser patrimonio del diseño gráfico. Claro, claro. Además que está muy guay, es un diseño de los años 80 y está muy Y guay. si están en condiciones, no están rotas, que se ven que están, Ya. no hay por qué sustituir. Incluso aprovechar los asientos, todo lo que pueda aprovechar Sí, original. Los asientos, mira, el 138 asientos han ido al Centro Cultural de Santisteban del Puerto. 17, 15, 16 han ido hacia un parque infantil que se llama Me Gustan las Bolas en Linares. Y el otro me lo he quedado yo. En serio. Me gustan las bolas, tío, sí. No, perdón, amo las bolas. Vamos las bolas. Vamos las bolas. Seguro que es para niños, ¿no? Sí. Pues eso está en Linares. Y Carlos, ¿cuál fue tu sensación la primera vez que entraste allí y viste aquello por primera vez? Que eso estaría cerrado, que llevaría años, ¿no? Sin A entrar mí nadie. Es que me flipan los lugares abandonados. Es que, Ya te he dicho tiene que un encanto ahí de... somos de ¿Cómo molaría meterse generación cazafantasmas. en el Asuán? En la avenida, en la avenida, meterse A en la ver, avenida, en la sala que todavía queda ahí. ya te he a dicho ver que yo cómo me colaba está. de pequeño en el Ese en encanto. el Asuán, que luego también me colaba en el Darimelia. Y de hecho yo creo que de ahí viene un poco, ¿no? De pequeño yo me acuerdo de salir de las Carmelitas, meterme en el Asuán y decir, wow, si tuviera pasta, yo compraba el edificio entero y hacía aquí un pedazo de teatro con una sala de exposiciones. Y tendría 13 años, ya estaba yo con Ya una estabas con tus mentalidad así, proyectos, ya estabas con dándole tus proyectos. vuelta a la cabeza a un rollo así. Y Y ahí cuando la vi que habían hecho un sensación. día, Dios, se me partió el corazón. Sí, Un día, la tío. verdad es que sí. Un supermercado día. Tío. Y es cierto que nosotros llevamos desde el 2001 detrás del proyecto. La primera vez que entramos dentro del Alcázar fue en el 2001 y fue una sensación brutal. Ujú. O sea, decir, madre mía. Sabes que eso lleva años cerrado, que eres el primero que lo pisa en mucho 2021. tiempo. ¿Eh? Sí, 2021, perdón. 2021. Pues sí, ya ves, fíjate, ya estamos en el 24 ahí todavía. ¿Cuándo crees que estará? ¡Buf! Tú sabes cuándo entran los albañiles, pero no cuando salen. Hombre, eso lo Fíjate, tenemos ahora mismo claro. estamos viendo la foto de cómo está el techo, ¿vale? Cómo hemos quitado los asientos, la instalación eléctrica que se tiene que actualizar, porque pensad que esto lleva desde el 2009 cerrado, lleva 15 años. Sí, sí. Entonces, claro, la normativa que había en aquella época Claro, no es no la que hay tiene ahora. que ver, lógico. Tanto para tomas de agua como para insonorización, que es lo que estábamos hablando. antes, todo. Todo eso tiene que ser nuevo. Claro. Y entonces nosotros queríamos abrir en mayo. Que eso cuando quedamos con él, que fue en junio del año pasado. Sí. Mucho correcto. Mucho, Eh, eso no. Queríamos abrir este mayo. No, ya estamos- Entre el estamos mayo. Por Sin eso. más que en permisos, proyectos y Pero para burocracia final de año ya- sí creo que estará. Y ahora queremos abrir en septiembre o octubre. Vale, o sea, para final de para el año que Principio de en el temporada. 25 seguro que está. Sí. A la Feria San Lucas. Bueno, pues a ver si es verdad. Y bueno, y la acogida, ha habido una repercusión mediática tremenda, ¿no? Muy buena. Canal Sur, otros compañeros hacen podcast también. Sí, por la todos verdad. lados, La ¿no? verdad es que sí que la gente, bueno, Tiene buena acogida. ha tenido muy buena acogida. Y Había mucha gana. Exacto. Había mucha ganas. La gente siempre tenía que quería un cine en el centro, siempre tenía esa... Bueno, pero la gente. yo creo ahora que la se gente se responda. espera que va a abrir el cine como estaba antes, ¿no? Claro, algunos se piensan que vamos a abrir allí los cines Yelmo, que eso va a ser como, vamos a ver. Sí, claro. Es un cine chiquito, esto Va a es... tener salas 3D. Algunos, pues yo voy a ver películas allí todos los días. Espérate, que Espérate, eso que tiene esto no va así. que va de muchas maneras. Seguro que después habrá mucha gente criticando lo que Claro. lo que vais a hacer. Bueno, de todo. Hay de todo como en botica. Lo que decíamos, hay gente que ya lo sabía y en un momento dado ya tuvo que salir la noticia porque ya vieron los contenedores de escombros en la Claro, puerta y dijimos, ahora que salga. Sí, yo Salga lo ya. sabía, porque José del Pato me lo había chivado. Sí, pero bueno, si yo iba a tomarme una caña a lo mejor por el boulevard y me Pero decía el no estaba camarero, ¿te has oficial. quedado con el alcázar? Y yo, Sí. ¿cómo te has enterado, tío? O sea, Sí, ya hay era- gente Jaén es muy pequeño y que se sepa que hay comenta. gente que le ha molestado que te lo quedases tú. Está adelantado. Digo, sí, que estabas tú esperando, ¿no? Juntando monedillas en la puerta de la catedral. Claro. Es que hay gente que es así. Pero bueno, vamos, la verdad que genial. Hombre, genial que te lo hayas quedado vosotros, que lo habéis, Hombre, claro. que lo hayáis quedado vosotros, genial. Eso es lo de las cosas más bonitas que nos han dicho. Que hemos recibido muchas muestras de cariño, mensajes privados, gente, una chica de Estados Unidos de aquí de Jaén ofreciéndonos dinero, diciendo, yo no sé si estoy haciendo un crowdfunding, pero Pero yo te doy. pero me gustaría colaborar, no tengo Sí. mucho dinero. Y sobre todo, dos cosas muy bonitas que nos han dicho. Una es
hacía falta una noticia así en Jaén. Gracias, Sí. que nos lo han dicho, gracias Claro. por una noticia así en Jaén. Una alegría. Y la otra que de verdad nos sigue gustando mucho y nos rebosa de alegría es lo de qué buena noticia y qué buena noticia que lo hayáis quedado vosotros, Sí, en vosotros. concreto. También es verdad. Yo también me alegro que se vosotros, porque es verdad que vosotros os estáis moviendo Y muchísimo. sabéis gestionarlo. Sabéis gestionarlo y lo estoy haciendo con cariño y buscando el arte y no buscando la pasta, que es lo y yo sé que esto tiene detrás muchísimo dinero y que se necesita. Así que en lugar de tantos comentarios de Facebook y tanta tontería, cuando esté abierto, id. Y sé que y comprar y consumir porque se mantendrá de alguna forma, no. Claro. Que eso es lo que tenemos que hacer, que no olvidemos que tenemos que colaborar que si queremos algo, que tenemos que ir, que la gente se ha quejado muchas veces de la Pilarica, Lo que hablábamos antes. o de Cervantes que cerró, pero es que no iba ahí, porque Qué yo pena, sí han cerrado estaba y esto, yo lo sé, pero no vamos. que es que no iba y entonces hay que, si queremos cine en Jaén, pues tenemos que ir, es que es así de fácil, y tenemos que Pero por eso se mantiene del aire. Claro. tenemos, pagar tenemos deuda, hay que pagar cambiar hipoteca, nuestra planificación. Oye, que yo en los 80 consumía un montón de videoclub, pero también iba al cine. ¿eh? Que está muy bien Netflix, en las plataformas, está Me muy encanta. bien, pero también deja tu rinconcito para ver tu Yo película. he ido a ver Dune, ya la he cine. visto 2 veces en el cine. Y en cuanto la pongan en HBO, me la vuelvo a ver, ¿sabes? Porque Hasta que la entienda. hasta que la entienda, ya está, no tiene más. no tiene, o hasta que me salga un gusanaco y da igual, ¿sabes? Pero sí, era muy necesario ya en Jaén el centro y había añoranza de que hubiera algo tipo a Cervantes, a Subán o algo por el centro, porque acostumbrado a mala noticia, como tú has dicho, que siempre era esto se ha cerrado, esto lo han tirado, este edificio, no sé qué, pues ahora van a tirar el San Carlos y el Cubero, también otro edificio. Sí, para bacán. hacer, claro, evidentemente. Pero eso, para que esté abandonado, porque ya la sala de Carlos solo quedaba la fachada. O sea, para que esté abandonado es mejor que hagáis otra cosa. Claro, Pero se te cae el alma un poco porque realmente son recuerdos tuyos, de vivencia de cuando ibas tú a la discoteca San Carlos, los más antiguos que iban allí, para que era el Cine España o el Cine Iris. Sí, lo que pasa es la historia de siempre. Esto está pasando en todas las ciudades y es que es más fácil construir en el extrarradio. Sí. Construir en el centro, o sea, se llevan el conservatorio, se lo llevan fuera, las zonas del centro se despueblan. El y es como- centro es se muy está quedando complicado. de bares y restaurantes, que es lo que se está Porque quedando. es difícil aparcar. ¿Por qué la gente iba a la Loma y no iba a Cervantes? Porque allí podía aparcar y echaba el día. Hemos cambiado, somos cada vez más cómodos y es lo que hay. Y hay que. Si yo no entiendo, yo no puedo obligar a la gente con una escopeta que vaya al cine, pero que me gustaría que fueran, eso sí. Ahora, vosotros pensáis que estábamos hablando de los cines, pero pensáis también de la época dorada de las salas de conciertos. O sea, pensáis en la sala club, en el Iroquois, Todo eso en el desapareció. Ibiza, y hubo un momento dado, Todo eso fuera. un momento que desaparecieron y ahora sigue la fábrica del arte y ya está. afortunadamente. Bueno, y el Rockstay. Sí, porque la mecánica la cerraron también, que mecánica ahora, también. que ahora el día o el Maimá, no, ahora el Maimá. Sí, sí, solo almacén. Se la han cambiado. Se Sí. amplia el Maimá y nos hemos quedado sin otra sala de conciertos, que estaba muy bien, que también estaba aquí en Jaén. Pero no se acaba suficiente como para hacer la reforma necesaria para seguir. Es que volvemos a lo mismo, que una sala donde hacía una calor infernal, donde porque no que se necesita dinero para todo. Hay que ir más a menudo, hay que ir más. A mí lo que me fastidia es eso, que tiran a un sitio emblemático para que pongan piso. Eso es lo que me fastidia. Dice, bueno, Porque donde pone está el otra dinero, cosa chula, ¿dónde otra está el cosa que dinero? merezca la pena, pero vaya, para ver un bloque de piso, Bueno, algo por decir porque vamos terminando el programa. no mucho más. Bueno, aquí sí es cierto que hay que agradecer, por ejemplo, la familia que llevaba el inmueble. Un alarde, por así decirlo, de generosidad y de seguir apostando por la cultura, ha decidido aceptar nuestra oferta, porque sí es cierto que había detrás una oferta de unos grandes almacenes, o sea, de unos supermercados. Pues menos mal que la familia. Imaginaros unos supermercados Ahí. en una fachada del siglo XVII, como el Palacio del Marqués de Un Navasequilla. edificio protegido. Exacto. De cultura. Pero si dentro yo puedo hacer lo que quiera. Exacto. Tanto- Afortunadamente. O trasteros También hay que darle las gracias a esa familia porque Pues si sí. no, si miran por el dinero nada más, hoy el día sería otra cosa. Claro. Así que, pues desde aquí, muchas gracias. Igual que a vosotros, a lo que lo A entendemos, la a Cristina familia. que no ha podido venir porque también tenéis que estar cuidando de Adam. En pequeño, sí. Pero que muchas gracias a vosotros. Y bueno, ya está, esto dicho, hemos terminado el programa y cuando esté eso abierto para el año que viene, allí todo el mundo. Claro. Así que nos vemos. Alonsí.